Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, en el horario que estemos viendo esto. Maestra, le envío un gran saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Yo soy Alejandro Navarro Martínez, estudiante de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Con el gusto de poderlo saludar a usted y a todos aquellos que nos están observando en este video, pues para dar cumplimiento también en lo que se respecta a la actividad número 8, en donde vamos a buscar dar una opinión, comentar sobre las diferentes categorías nosológicas de los trastornos de la infancia y la adolescencia que vamos a ver en el curso. Y bueno, se manera platicando lo que fue el tratamiento del adolescente. Con respecto a los trastornos, a mí me parece muy interesante, sobre todo que conocemos habilidades digitales, el poder ir construyendo una personalidad y cómo esta personalidad puede verse afectada por la más mínima, el más mínimo estímulo, es bien interesante, ¿no? Empezando con con las patologías que podemos encontrar en los jóvenes, en los niños, los trastornos de comunicación, los trastornos de desde un abordaje de la psicología de la salud, el tratamiento de este tipo de padecimientos. No existen tantos psicólogos clínicos, tantos psicoterapeutas dedicados a los trastornos de alimentación y me parece que nos estamos quedando cortos. Creo que debería haber un poco más que pudieran apoyar estos casos porque además son casos bien complejos. Desafortunadamente, los trastornos de alimentación en los jóvenes no solamente requieren de un especialista, requieren de todo un grupo interdisciplinario que pueda apoyarles en las diferentes áreas, ¿no? Enfermeras, médicos, nutriólogos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, no sé, incluso terapeutas fisioterapeutas en muchos casos, ¿no? Porque son casos bastante dramáticos, ¿no? Eh, pero bueno, no quiero centrarme solo en estos casos, porque definitivamente los trastornos del sueño creo que han venido también a afectar a los jóvenes, ¿no? Con la pandemia se agudizó muchísimo el aumento de trastornos de ansiedad y están pegando también en los trastornos de sueño, ¿no? Los trastornos psicomotrices y del lenguaje dentro de lo que es antes o era conocida el área de educación especial, creo que también son dignos de reconocer y de abordar y de conocer. Tampoco existen los suficientes terapeutas para ello. Vamos, que desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, el trabajo del psicólogo cada vez se hace más necesario, es más presente, pero también desafortunadamente
creo que seguimos quedándonos cortos. Creo que la preparación de muchos de los psicólogos que están saliendo a trabajar aún requiere de especialización, requiere de trabajo. Nos está ganando la demanda social, pero también desafortunadamente nos está ganando la falta de preparación en muchos de nuestros psicólogos, ¿no? Entonces, creo que son temas que son sumamente importantes de reconocer, de abordar, toda esta psicopatología de las funciones corporales, porque finalmente, y eso es lo que yo he estado aprendiendo a lo largo de esta materia, es que antes que lo psicológico tenemos que cuidar mucho lo fisiológico, ¿no? El físico. Sin lo físico, sin lo biológico, lo psicológico simplemente no existe, ¿no? Y aunque claro que ambos son importantes, la realidad es que uno sin el otro no existiría. Ahora, también entiendo perfectamente que lo psicológico también va a tener una afectación en lo fisiológico, como hablaremos o como ya se abordará en la parte 3 de la unidad 3 con la que cierra este curso, ¿no? En la unidad 2, que abarca básicamente las psicopatologías específicas y complejas en la infancia y en la adolescencia, hablando de trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, deficiencias mentales, trastornos de aprendizaje y de lenguaje, la cuestión de la sexualidad en la infancia y en la adolescencia y las psicosis infantiles, ¿no? Este tipo de trastornos que suelen darse mucho su desarrollo justo hacia finales de la niñez y principios de la adolescencia, justo cuando se está construyendo la personalidad del menor, no me parecen poca cosa. Y creo que también es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos atendiendo a un paciente, ¿no? El ver cómo está el paciente eh, al momento del diagnóstico, de la anamnesis que nosotros vamos a hacer en una intervención. Siempre es importante considerar cada uno de estos temas que se pudieron haber detonado en algún momento de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Y que nos llevan definitivamente a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que podemos hacer por el propio paciente. Eh, los trastornos de ansiedad, ya lo mencionaba yo hace rato, se han vuelto la estrella, ¿no? Actualmente. Trastornos de pánico o ataques de pánico, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, que son los que están llenando los consultorios tanto de psicólogos como de psiquiatras a partir de lo que es la pandemia, ¿no? Y que siempre es bien importante que nosotros tengamos mucho en consideración todos los síntomas que nos marca el DSM-5, el CIE-10, pero que también estamos empezando a detectar que a lo mejor no están dentro de los propios manuales de salud mental, ¿no? Sintomatología que muchas veces puede confundirse y que también habrá que tomar mucho en cuenta la la afectación o cómo se va a confundir de repente con algunos otros trastornos. De ahí la importancia de hacer este, este diagnóstico diferencial muy preciso para poder determinar qué es lo que tiene el menor, ¿no? Creo que a esas edades es vital el apoyo que nosotros podamos ofrecerles a los niños, porque los niños van a tener una atención que les va a permitir tener un futuro un poco más prometedor, entendiendo que habrá algunos trastornos que no tienen un pronóstico muy favorecedor o de un pronóstico reservado, como son trastornos de la conducta, ¿no? Pero en cuanto a los demás, creo que se puede hacer mucho, ¿no? Y en lo que refiere al trastorno, a la unidad 3 que es sobre trastornos psicosomáticos en la infancia, me parece un tema por demás también muy interesante y que me parece que tiene un rango bien curioso porque va desde lo muy sencillo como es somatizar algún problema a través de, pues no sé, una gripe, una dermatitis, hasta cosas muy complejas como es un trastorno facticio o es un trastorno conversivo, ¿no? Donde el trastorno facticio
va a impedir que la persona tenga incluso movilidad, ¿no? Donde va a estar confundido con trastornos neurológicos y el trastorno facticio, perdón, el conversivo va a ser el que nos va a traer estas afectaciones que parecen ser confundidas con trastornos neuronales, y el facticio, bueno, pues por lo que puede ser aplicado uno mismo al otro, ¿no? Eh, es muy delicado el tema y ciertamente es, como se comentó incluso en la clase, complicado a veces de diagnosticar, porque el paciente que lo padece, de entrada ni siquiera es consciente que vive un trastorno facticio, ¿no? Él simplemente actúa, no, y tampoco no solo actúa por la atención que recibe, ¿no? Sino actúa por esta necesidad de sentir de lo que le genera cuidar al otro o ser cuidado, ¿no? Estos beneficios secundarios que ya muy bien se hablaban en la clase, que va a tener un jovencito, ¿no? O una persona que padece esto. Casos como los que también se mencionaban en clase, ¿no? Del caso de Didi, ¿no? Eh, de Gypsy y de Didi, ¿no? Que es un caso muy representativo, muy interesante, pero es muy delicado cuando uno tiene oportunidad de acercarse a uno de esos casos. Lo más complicado es que estos se develen, ¿no? Que uno se atienda, que uno se entere que existen, porque es muy fácil que el paciente que lo vive pase de un médico a otro, a otro, a otro, y de alguna manera se va borrando todo el historial, que es lo que nos va a dar mucho el pie a poder determinar que existe este trastorno. Es complejo, me parece que uno de los trastornos más interesantes, pero también más dramáticos, más difíciles de poder diagnosticar por las mismas características del mismo. En fin, que me parece muy interesante todo lo que se pudo ver a lo largo de esta materia, porque se abordó y se trabajó sobre muchos temas que yo sí me parece que son vitales en la formación de la personalidad de alguien y en la posible construcción de patologías. Eh, Aterrizando esto a lo que me pasó con mi paciente, un adolescente de 17 años que llegó muy curioso porque llega primero porque los padres no saben qué hacer con ella, puesto que ella se ha declarado bisexual y ella tenía una pareja. Al momento que llegó a terapia tenía una pareja, eh, y se sentía ella más que otra cosa confundida, poco entendida por su entorno. Eh, lo que pudimos trabajar con ella fue, número uno, la empatía. Creo que en este caso la paciente requería de ser escuchada, creo que requería de ser considerada, porque en casa, bueno, pues no había esta clara aceptación de su orientación sexual, no se entendía muy bien el origen de su orientación sexual. Un poco los padres traen a la chica a consulta para poder ver si se podía de alguna manera arreglar ese problemita, ¿no? Lo que se hizo fue trabajar con los padres, se entrevistaron con ellos, se les explicó que no es un problema, que ni siquiera me atrevería yo a decirle condición, porque pues estaríamos poniéndola en una categoría que tendríamos que estar también los heterosexuales. Simplemente que esa es la forma de ser de su hija y que hoy en día tendría que ser entendida como cualquier orientación que tenemos nosotros en la vida, ¿no? Política, religiosa o hasta en los deportes. Hay quien le va al América, hay quien le va al Guadalajara, hay quien le gusta Morena, hay quien le gusta el PAN, hay quien le gusta la Pepsi y la Coca-Cola. No debería de ser mayor problema, ¿no? Y eso fue, además de que se les dio información a través de una conversación con ellos, de una orientación, también se les proveyó de algunos materiales de lectura para que se pudieran ellos apoyar, ¿no? Lo mismo con la niña, con la chica, se trabajó con ella, se le permitió expresar porque tenía muchas cosas, muchas dudas, sobre todo en relación a su relación que tenía con su novia. Ello derivó en que tomó la decisión de concluir su relación con su pareja.
Actualmente ella está bastante bien, está más tranquila. Estamos trabajando un poco el que no esté procrastinando, el que algunos temas que son creo propios de la edad, ¿no? Que de repente está buscando ella su identidad. En cuanto a su orientación sexual está muy clara, ya se entiende como bisexual, se siente atraída por chicos, pero también por chicas. Y no tiene ningún problema, no debería de tenerlo, y la estamos apoyando en ese sentido, ¿no? Orientándola para que viva su orientación sexual sin culpas y y también sabiendo lo que se puede enfrentar, ¿no? La estamos preparando en ello. Pero en términos generales, creo que el trabajo que se está haciendo con ella está dando resultados. La expectativa con ella es que no dure demasiado tiempo en psicoterapia, como debe de ser. Creo que en unas cuantas sesiones más bastarán para que ella sea dada de alta con una buena perspectiva. Es una chica que maneja unos conceptos muy interesantes que son muy de su época, donde incluye pues la equidad de género, incluye el feminismo, incluye las relaciones de pareja desde la diversidad sexual, eh, la responsabilidad afectiva, son términos que ella misma ha comentado que son bastante interesantes y que le están ayudando para salir adelante. No estoy seguro que este video abarque todo lo que se pide, yo espero que sí. A mí me ha parecido que el curso es bastante completo. Obviamente se requiere estudiar y profundizar más sobre cada uno de los temas, eh, sobre los trastornos de alimentación, digo, los trastornos de eliminación, los trastornos del sueño, los trastornos de psicomotrices, los trastornos del lenguaje, los trastornos de conducta, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, la deficiencia mental, los trastornos de aprendizaje y lenguaje, la sexualidad en la infancia y en la adolescencia, que no es poca cosa, las psicosis existentes o que pudieran presentarse, y los trastornos psicosomáticos, ¿no? Cómo se definen estos, la epidemiología existente, la prevalencia, la necesidad que hay para determinar cuándo son o no son estos trastornos, los signos y síntomas, los protocolos, lo que se tiene que hacer, ¿no? En estos muy particularmente teniendo mucho cuidado de que un médico determine que no hay más problemas a nivel fisiológico para que podamos nosotros intervenir en lo psicológico y hacer ese diagnóstico diferencial. Bueno, pues no sé, espero haber cubierto en este breve tiempo lo más que se pudo del temario, hablar sobre un poco mis impresiones. Agradezco mucho a la profesora, a mis compañeras, el poder compartir en clase. Desafortunadamente por cuestiones de trabajo no me toca poder coincidir con ustedes en la clase en vivo, pero lo sigo en las clases grabadas. Un gusto saludarlos a todos ustedes desde la Ciudad de México. Les envío un abrazo, un saludo afectuoso, esperando que tengan un excelente 2022. Bye.